Yo os quería preguntar por esta línea, vosotros, Mm. ¿con qué idea, con qué tipo de buque os quedáis? ¿Más con los LHDs o con los Catobar? Porque yo últimamente me voy orillando más hacia el Catobar, cada vez más, ¿eh? Porque si estamos viendo al LHD como un buque portadrones, para eso hay otro tipo de buques, otro tipo de sistemas que pueden ser muy interesantes. Portugal recientemente ha comprado un buque chiquitito, pero que va a utilizar con esa finalidad. Entonces, ¿vosotros qué opináis? ¿Sois de la idea de apostar más por el Catobar, seguir con el LHD? Porque incluso para la proyección anfibia, a mí me gusta más el buque LPD de toda la vida, o sea, el de asalto anfibio, los Clase Galicia, por ejemplo. Mm. Entonces, Lainos, ¿tú qué opinas? ¿Dirías de ir más por la línea del Catobar, por la línea del LHD o combinar ambas? A ver, yo creo que no son. Que esto, justo hoy he tenido un debate con Fede Supervile, así supongo que lo conoceréis. Sí. Claro, esto todo depende un poco de qué doctrina naval tengas tú, ¿no? Qué tipo de armada quieras tener tú. Es decir, si tu doctrina naval está muy enfocada al desembarco anfibio y a la fuerza expedicionaria anfibia, evidentemente un STVL, que es un portaaviones STVL, es interesante porque te proporciona aviones de ataque a tierra, que al final el F-35 Bravo, el Harrier y todo este tipo, no dejan de ser aviones de ataque a tierra que sirven para apoyar, hacer ese CAS al desembarco anfibio con aviación, lo más parecido a aviación de combate. Ojo, y esto es muy importante decirlo, un Harrier, incluso considerándolo en comparativa con sus pares de la época, es decir, tú no podías enfrentar en los 70 a un Harrier, o no tenía sentido enfrentar a un Harrier en los 70 en un combate a dogfight por ejemplo, con un F-16 Fighting Falcon o con Por un... supuesto, no. Porque hubiera sido un desastre para el Harrier, porque el Harrier no está pensado para eso, no es su rol. O es como si me dices, no, es que voy a enfrentar a una 10 Warthog contra un... no tiene sentido el enfrentamiento porque no es ese avión, no es para eso. Entonces, claro, si tú vas a una doctrina que centra mucho en la fuerza anfibia, por ejemplo, Italia, es una armada así, pues evidentemente es mejor. Un STVL y como dice Fede, o decía Fede en el hilo, el portaaviones puede ser un complemento. Pero es que nuestra armada, nosotros, por nuestras características como país, porque existe la tierra de Ruiman, porque existe, al final hay una distancia muy grande que cubrir, hay muchos kilómetros de costa que cubrir, mucha agua territorial que cubrir, nosotros no podemos ser una fuerza anfibia exclusivamente. Ese lujo se lo puede permitir Italia, que está en medio del Mediterráneo y no tiene nada más allende sus costas. Se lo puede permitir Italia y de hecho creo que Italia debe hacerlo. Alemania directamente ni eso, Alemania ya puede ser directamente aguas marrones, pero un país como España tiene que tener una armada oceánica, no quiera o no quiera, es obligatorio, o ceder sus territorios, es obligatorio, tiene que tener una armada oceánica. Y para tener una armada de proyección oceánica, lo que necesita es que, claro, el centro de gravedad de tu armada sea el portaaviones Catobar, no el complemento, al revés. El complemento, efectivamente, aquí es donde voy, es el LHD. Yo, ¿qué considero? Por ejemplo, me has dado ahí un pie muy interesante, Aitor, cuando he dicho lo de el Clase Galicia o el Juan Carlos I. Sí. Personalmente, dado cómo está evolucionando actualmente el combate naval, o sea, si esta pregunta me lo hubiera hecho hace nada, antes de lo de hace un año pasado, te hubiera dicho que sí, el LP de Galicia, porque es doctrina de flota distribuida, especialización, tengo un buque anfibio y ya está, ¿no? Efectivamente. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Que yo veo, lo que le veo al LHD muy interesante es que te permite generar, situar, o sea, hacer como lo que pretenden hacer. ¿Sabéis el concepto Rapid Dragon en el A400M que quieren hacer ahora, que está explorando la Alemania con Airbus? Disparar misiles de crucero desde el A400. Misiles de crucero, desplegar drones, o sea, nodriza, un mothership. poquito de... Sí, mothership, sí, Entonces, claro, si ahora llevamos ese concepto al mar, es que el Juan Carlos I, o lo que ha hecho Portugal, el Juan Carlos I, de hecho, incluso es mejor porque el Juan Carlos I te permite, además de lo que va a hacer el buque del Don Joao portugués, además te permite las mismas funciones que hace un LPD. Es decir, tienes lo que te da un Clase Galicia y al mismo tiempo puedes generar esa nueva doctrina que está imponiéndose por la fuerza
y lo estamos viendo precisamente en Irán, de cantidad sobre calidad, es decir, lo que yo no tengo en calidad y en tecnología, en superioridad tecnológica, te lo desbordo en cantidad con sistemas, sí, que son como de juguete casi, pero que en gran volumen te obligan a gastar y gastar y gastar interceptores, y luego ya voy con lo gordo, con el hierro gordo, que es el portaaviones, pues entonces ahí sí que lo veo un sentido buenísimo. Es más, yo no solamente no me quedaría solo con el Juan Carlos I y un portaaviones, si dependiera de mí, yo haría un segundo LHD aún más grande que el Juan Carlos I y un portaaviones. Y esos dos buques, el Juan Carlos I y este LHD más grande, puro doctrina, desembarco anfibio, atrición con drones, apoyo CAS a poder ser con un CAF pesado. Por cierto, súper importante creo yo, trabajar mucho la línea del UCAF pesado sobre buques. Es decir, un tipo Quicilelma naval, por así decir, pero ir evolucionando ese concepto. Sí, porque además va a ser tu única opción en ese tipo de LHDs, porque F-35 Bravo parece que no vamos a ello, ni España ni muchos otros países, o que cada vez más países están prescindiendo de esta versión. Claro, la idea que yo tenía en la cabeza es, si vas a utilizar el LHD para operar UCAPs pesados o drones de cualquier índole, lo puedes hacer desde el Catobar. Y te ahorras la figura del LHD, o incluso lo comentamos alguna vez, Ruiman, tú y yo, el tema de navalizar Tigres. También, eso sería muy interesante. Ese apoyo aéreo cercano, quizás a la infantería de marina en sus operaciones. Entonces yo ayer hice un vídeo cuya visión era de sacrificar los LHDs para tener un Catobar más. Dos Catobar. Es arriesgado, Hombre. Es arriesgado, sobre todo económicamente. Pero puede ser un nuevo concepto, interesante. Es que no sé, la cuestión para mí es la propulsión que le daríamos al Catobar. ¿Qué vas a tener? ¿Un Catobar convencional o uno nuclear? Porque si es nuclear, ya los costos y las titulaciones, incluso porque tienes que tener a gente especializada en temas de propulsión nuclear, de ingeniería, inclusive también. Entonces, eso se requiere muchos años, y te lo dice una persona como yo, que soy partidario de la energía nuclear y de tener un Catobar nuclear. Pero claro, tener dos, bueno, incluso hasta la tripulación que tienes que formar y tal, es un proyecto estratégico, que vamos a ver, si me preguntas a mí, yo te voy a decir que sí, pero es un proyecto que llevaría muchísimo tiempo, muchísimos años. Pero bueno, hay que tener ambición, es lo que propongo yo también. Claro. Sí, ¿para qué querer uno? Queremos dos. Esa es la mentalidad, pero claro. Dime, Héctor. El tema está también en que yo lo vi así, desde este punto de vista, el tema de tener dos Catobares, más que nada también por el tema del FCAS naval. Porque yo veo que 3 versiones del FCAS naval va a ser imposible. O sea, una STOL, otra Catobar y otra terrestre, ya malamente estamos consiguiendo tener la versión naval, que es la que está dando más problemas, pero de esta manera, con 2 portaaviones, imaginemos que Francia también va por la misma línea de 2 portaaviones, pues quizás se consigue crear una economía de escala que justifique una versión naval, incluso si Alemania se va del proyecto y seguimos Francia y España. ¿Tú qué opinas, Linus? Que tú estás más metido en la industria de defensa. A ver, o sea, hombre, claro, obviamente 2 portaaviones mejor que uno. Qué duda cabe. qué duda cabe, ¿no? Y 11 como tiene Estados Unidos, ya ni te cuento, ¿no? Pero. O más. Claro, el problema que yo único problema que veo. Hay una cosa que ha apuntado Aitor que me parece súper interesante. Porque esto sí que es interesante, Linus, mira. Mira, ¿el qué? ¿Qué pasa? Sería 2 portacosas. Fer, ya está, eso lo tengo clarísimo, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo. 40 supertucanos ahí volando. Supertucano navalizado. Información. Nos gastamos 80 millones de euros en navalizar. No, hombre. Pues te digo una cosa, hay algo que resulta muy interesante que lo hayas comentado, porque no es ninguna tontería. O sea, hay también por ahí una teoría doctrinal que está dando muchas vueltas a razón de la doctrina de combate colaborativo, y es llevar esto a la FLOAN. ¿Cómo se llevaría la doctrina de combate colaborativo a la FLOAN? Si tiene un portaaviones, una de las cosas más caras que tiene un portaaviones, esto la gente no lo sabe, es el ala embarcada. A veces el ala embarcada del portaaviones puede ser incluso más cara
que el propio portaaviones. Sí, otra cosa que es muy interesante, un portaaviones nuclear es más caro al principio, por lo que comentaba Rima de las formaciones personales especializadas y demás, pero a largo plazo se vuelve más barato. Sí, por el tema del combustible, las necesidades de espacio y demás. Pero bueno, en esto en Letiza han sido muy reticentes, con el tema de la energía nuclear, prácticamente yo creo que no la mencionan. Nosotros no vamos a hacer eso. Yo lo siento a la audiencia, quitaros esa de la cabeza. Yo si queréis después hablamos de esto, pero yo creo que al final acabarán pasando por el aro. Yo pienso que van a acabar pasando por el aro para un S100. Para el mítico concepto de la revista Ejército, no sé si lo llegaste a ver, del Poseidón. Sí, yo creo que por ahí sí que pueden ir, porque de hecho Navantia tiene en Ferrol, esto no lo sabe mucha gente, aquí a lo mejor vosotros lo habéis comentado en vuestros canales, no lo sé, pero bueno, yo lo dejo caer. No sé si lo sabéis, pero Navantia tiene en Ferrol, en Ferrol, tiene de la parte de motores, tiene una cosilla por ahí. Digamos, una zonilla por ahí que no es tan conocida y ahí están haciendo cositas.